Hola chicos, nos volvemos a encontrar para una nueva clase. El relato que vamos a estudiar hoy se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Seguimos en el Evangelio de Lucas como las 2 semanas anteriores, pero hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 19. Leamos juntos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de analizar este texto, hagamos un repaso de lo que venimos estudiando las 2 semanas anteriores. Habíamos estudiado las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y la del hijo pródigo, o también podríamos decir el hijo perdido. Recordemos que habíamos dicho que el punto principal de esas 3 historias era el gozo de Dios en la salvación de los pecadores. Pero también notamos muy claramente que Jesús hace lo mismo que hizo el pastor de la primera parábola. Jesús hace lo mismo que la mujer de la segunda parábola, es decir, la mujer que perdió la moneda, y hace lo mismo que hace el padre del hijo perdido. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, Jesús sale a buscar lo que se perdió. Y si ustedes recuerdan, mencionamos un texto, aunque no lo leímos, que decía que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora en este texto que vamos a estudiar, que leímos recién, está ese versículo que mencionamos ese día. Pero ahora comencemos a analizar este texto, y para eso les propongo que lo dividamos en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver a un pecador curioso. Dice el texto: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces el texto nos dice que Jesús iba pasando por Jericó. Y cuando nos dice que iba pasando, podemos entender enseguida que Jesús se dirigía hacia otro lugar, hacia otra ciudad, y que en ese viaje está pasando por Jericó. Si leemos unos capítulos más atrás en el mismo Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que Jesús se está dirigiendo hacia Jerusalén para morir en la cruz. Jesús ya lo sabía, y Jesús ya le había dicho a sus discípulos que él se dirigía a Jerusalén para ir a morir. Pero ahora se encuentra pasando por Jericó. Jericó era una ciudad que se encontraba a más o menos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén, como ustedes están viendo en el mapa, y casi a 8 kilómetros del río Jordán. Y según podemos leer lo que nos cuentan algunos historiadores, Jericó era la parte más rica de la nación de Israel y la llamaban un pequeño paraíso. Justamente el nombre Jericó significa la perfumada, probablemente porque en esa ciudad había plantas aromáticas con flores, y de esas plantas sacaban aceite para hacer perfumes. Entonces probablemente por eso se llamaba
La Perfumada, que es el nombre de Jericó. También nos dicen que era una ciudad comercial donde habían bases militares, así que era una ciudad importante. Acá el versículo nos presenta un personaje particular de esa ciudad, el cual se llama Zaqueo, y nos dice que era el jefe de los publicanos. Recordemos que las dos clases anteriores mencionamos que los publicanos eran los marginados de la sociedad, porque eran estafadores, porque eran los encargados de cobrar los impuestos para Roma. La Biblia nos enseña que nosotros debemos pagar los impuestos, así que los impuestos en sí no son malos. Pero lo que era malo era que estos hombres cobraban más de lo que debían cobrar. Es decir, cobraban los impuestos y además cobraban algo más y se lo quedaban para ellos. Pero ahora Lucas nos cuenta que Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, los demás publicanos y recaudadores de impuestos tenían que pagar a Zaqueo parte de lo que recaudaban, y como resultado de eso, Zaqueo era rico. Así que seguramente Zaqueo era odiado por todos, y probablemente era el pecador más importante de la ciudad. Pero acá vemos que Zaqueo, al igual que la multitud, quería ver a Jesús. Seguramente él había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, tal vez había escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro en Betania, que es una aldea muy cercana a Jericó. El texto no nos dice cuál era el motivo por el cual Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero sí nos lo dice que él estaba haciendo un esfuerzo para ver a Jesús. Pero tenía dos obstáculos. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces tenía dos obstáculos. Era pequeño y había mucha gente. Así que a Zaqueo se le ocurrió una idea. Corrió más adelante, donde iba a pasar Jesús, y se subió a un árbol sicómoro. Algunos dicen que era un árbol de mora. Este árbol tenía un tronco más o menos corto, con ramas bajas, de manera que Zaqueo pudo subirse y esperar a que Jesús pasara. Entonces, hasta acá vimos un pecador curioso. Ahora, en segundo lugar, veamos el Salvador que busca. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para sorpresa de Zaqueo, Jesús lo ve y lo llama por su nombre. Pero ¿cómo es que Jesús sabía su nombre, si nunca lo había visto antes? Bueno, nosotros sabemos que Jesús es Dios y que Dios sabe todas las cosas. Y como vamos a ver más adelante, ya estaba en la agenda de Jesús, ya estaba en los planes de Jesús conocer a Zaqueo. Entonces Jesús le dice a Zaqueo que se baje, porque es necesario que hoy me quede en tu casa, le dice Jesús. Pensemos un poquito, qué raro lo que está haciendo Jesús. Nadie se invita solo a la casa de otro. Yo me imagino que ustedes, niños, cuando van a la casa de un amigo o de una amiga, no van sin preguntar o sin ser invitados antes. Mucho menos van a la casa de alguien que recién están conociendo sin invitación. Pero acá Jesús se está invitando solo a quedarse en la casa de Zaqueo. Y no solo que se invita solo, sino que le dice a Zaqueo, es necesario, y usa esta palabra necesario. Pero ¿por qué Jesús está haciendo esto? ¿Por qué piensan ustedes que Jesús se invita solo a la casa de Zaqueo? ¿Y por qué le dice que es necesario que vaya a su casa? Bueno, sigamos leyendo a ver qué nos dice Lucas. Entonces el texto nos dice que Zaqueo se bajó rapidísimo y recibió a Jesús en su casa con una alegría tremenda. Seguramente era la primera vez que un maestro iba a la casa de Zaqueo, porque recordemos que los maestros de la ley de Israel odiaban a los publicanos y ni locos se iban a quedar a la casa de un recaudador de impuestos. Entonces Zaqueo estaba contentísimo. Pero las otras personas empezaron a murmurar de Jesús, empezaron a criticar a Jesús porque estaba en la casa de este pecador.
Y así llegamos a la tercera parte de esta historia. Repasemos un poquito. Ya vimos el pecador curioso, el Salvador que busca, y ahora veamos la salvación del pecador. El versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas no nos cuenta a nosotros qué es lo que Jesús le dijo a Zaqueo, no nos cuenta la conversación que ellos tuvieron. Pero probablemente Jesús le haya explicado a Zaqueo quién era él y le haya explicado acerca de que Zaqueo era un pecador y que necesitaba arrepentirse. No sabemos bien lo que charlaron ellos, pero lo que sí sabemos es que Zaqueo fue salvo en ese momento. Y acá está la respuesta a la pregunta que nos hicimos recién: ¿por qué era necesario que Jesús se quede en la casa de Zaqueo? Y era necesario que Jesús vaya porque Jesús quería salvar a Zaqueo. Y sabemos que Zaqueo fue salvo en ese momento porque el corazón de Zaqueo fue cambiado en ese mismo momento. En primer lugar, leemos que Zaqueo llama a Jesús Señor. Probablemente al usar esta palabra él está reconociendo a Jesús como el Mesías prometido a Israel, lo está reconociendo como el Cristo. Y luego vemos una transformación total. Él pasa de ser un ladrón a ser un dador. Él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más de lo que yo estafé. Entonces vemos que él pasa de ser rico probablemente a ser pobre. Qué cambio tan radical. Vemos que Zaqueo vio en Jesús un tesoro más grande que toda la plata que él podía tener. Vemos este cambio también en que él pasó de ser un amante del dinero a ser un hijo de Dios. Y entonces vemos lo que Jesús le dice en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y en el versículo 10, ahí finalmente llegamos al versículo clave, que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar, el Hijo del Hombre Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo mismo que habíamos estudiado en las otras parábolas, que eran historias que Jesús había inventado, pero ahora lo vemos en una historia real. La Biblia nos dice que así como Zaqueo, así como el hijo pródigo, así como los fariseos, todos estamos perdidos. Por eso es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para venir a rescatar a pecadores perdidos. Y por eso Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo. Para que si nos arrepentimos, así como se arrepintió el hijo menor, y así como vemos que se arrepintió Zaqueo en esta historia, y si creemos en Jesús, nosotros también podemos ser salvos y gozar por la eternidad en la presencia de Dios en el cielo, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra una vez más. Muchas gracias, Señor, porque a través de ella, de tu palabra, nos muestras nuestra condición de pecadores y nos muestras a Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar, les propongo que pongan en pausa el video, que copien la sopa de letras que están viendo en pantalla y que la resuelvan. Y después, si quieren, nos pueden, como las clases anteriores, también mandar una foto, un video, como ustedes quieran. Y para finalizar, les muestro rápidamente algunos de los trabajos que ustedes nos estuvieron enviando. Muchas gracias, chicos, por participar. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Chau, chau.